Bien, otra de las cosas importantes que tenemos en cualquier lenguaje de programación también son el uso de las condicionales, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, 4 condi y vamos a tocar nuestro archivo de JavaScript. Entonces borro esto y estamos ya en la opción número 4, que son las condicionales. Como ya sabemos, las condicionales son estructuras de control que nos devuelve un tipo de valor booleano, o sea, falso o verdadero, dependiendo de si se cumple o no una cierta condición. La estructura básica de un if es if, acá la condición, y abrimos las llaves y cerramos, y ahí es en donde va el bloque de instrucciones que se tienen que cumplir si esa condición se da. Después tenemos la otra opción o la otra posibilidad, que es si no se cumple. Entonces, si no se cumple, utilizamos el else, y en ese caso se cumple o se despliega otro bloque de instrucciones. Bien, tenemos entonces estas dos. También hay otra que es el else if, donde adentro tenemos una condición y tenemos las llaves también ahí que funcionan así, de esa forma. Bien, entonces básicamente tenemos el if, else if, y también hay otra estructura condicional que es la estructura switch. Bien, entonces voy a dejar, tengo aquí unos apuntes que es referente a las condicionales, y voy a dejarlo aquí debajo de switch. Voy a pegar ahí eso para no hacerlo tan extenso. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a ver un ratito, vamos a repasar los operadores de asignación compuesto que tenemos dentro de nuestro lenguaje JavaScript. Entonces tenemos la de asignación, que sería de esta forma, es igual. Luego tenemos la de adición, que es x más es igual a y. Por ejemplo, equivale. Esto es exactamente lo mismo que hacer x más y, ¿sí? Entonces, de esa forma, hacemos un poco más corto, por así decirlo, a la operación, ya que nos ahorramos una variable ahí que tenemos que darle un valor, y es el mismo valor que el número a la que se está, al que se está igualando, ¿verdad? Entonces, esta sería una de las formas también de hacer una suma. Tenemos entonces dos formas, esta y la tradicional. La misma cosa, la resta es exactamente la misma operación, lo único que cambia es el signo. También tenemos el de multiplicación, que se hace de igual forma, división, porcentaje, exponenciación, desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha, asignación AND, bit a bit, que sería hacerlo sería de esta forma, XOR, que sería de esta forma, que vendría a ser una exponenciación también. O sea, utilizamos ese símbolo. Y el que usualmente vamos a utilizar nosotros va a ser el y el OR. También tenemos de anulación, que sería de esta forma. Bien, entonces para ir ya aplicando esto a algún ejercicio, vamos a hacer un pequeño ejercicio de if. Vamos a establecer entonces una variable que la vamos a llamar número, y esto va a ser igual a 8, por ejemplo. Y ahí vamos a hacer una condición. Si el número, y le pedimos que nos cumpla una condición, por ejemplo, que el número sea mayor a 10, perdón, que el número sea menor a 10, entonces hay que dar una instrucción, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que esto imprima un valor en pantalla. Entonces vamos a hacer un document write, por ejemplo, un alert también puede ser. Vamos a hacer un alert para hacer un poco más distinto. Alert, el número es, dos puntos, y vamos a concatenar el número. Hacemos esto, actualizamos, y ahí tenemos. Entonces el número es 8. Y después, como se cumplió esa condición, el número 8 es menor al número 10. Y después tenemos la siguiente, que es el else.
¿verdad? Que es en el caso de que que esto no se cumpla. Entonces vamos a cambiar la condición para que no se cumpla y vamos a ver cómo imprime el else. Y vendría a ser el mismo número, pero le cambiamos la condición. Entonces el número es mayor a 8, mi número es 8, y entonces por eso no se cumple esta condición if, pero sí pasa al else if. Bien, esa sería la forma entonces de aplicar. Y después también tenemos la otra, la que es la if else, perdón, la else if, que podemos hacer, usarlo también de la misma forma. Entonces el número, por ejemplo, es igual a otro número, vamos a ponerle 10. Entonces en ese caso que haga también una impresión. Este else if tiene que estar siempre antes de nuestro else. ¿Sí? Tiene que estar ahí, por ejemplo, para que me funcione. Me dio anteriormente un error. ¿Por qué? Porque yo abrí acá mi condición y la cerré con else. Este else if ya no va a tener sentido ahí porque ya cerré mi condición. Entonces yo no quiero cerrar, quiero que me haga otra comparación. Entonces lo hacemos de esta forma. Estas serían entonces las formas básicas de utilizar el if. Dentro de nuestro documento tenemos más ejercicios para ir practicando. No vamos a extendernos demasiado para no hacer demasiado extenso de esta sección que es un repaso general nada más. Y ya vamos a pasar al siguiente que es, vamos a ponerlo aquí, condicional if, else y else if. Bien, ahora vamos a hacer lo que es el switch. Entonces, switch. Y el switch vamos a hacerlo de la siguiente forma. Bien, vamos a tener una variable, voy a llamar edad. Mi edad va a ser igual a 80. Bien, cerramos con punto y coma. Voy a subir un poco esto. Y ahí vamos a ponerle una variable que va a ser, vamos a establecerlo así ahora. Le voy a llamar imprimir y le voy a dar un valor vacío. Entonces vamos a utilizar ahora el switch. Ahí utilizamos la sentencia switch. Adentro tenemos la condición, que sería edad. En este caso, abrimos las llaves, cerramos y ahí abajo van los diferentes casos. Entonces, case 18, dos puntos y ahora le voy a dar un valor a ese imprimir. Le voy a decir, eres menor. Eres menor de edad. Bien, ahí ya tenemos el case. Y luego para cerrar el bloque, si queremos ya terminar el proceso, utilizamos el break. Podemos tener también otro caso. A ver, case, por ejemplo, no sé, 50, dos puntos. Y vamos a darle un valor a imprimir. Sería igual allá eres adulto. Y para no hacerlo demasiado extenso, ya vamos a hacerle comparar con el valor que nosotros queremos que compare. Case 80. Imprimir. Y vamos a poner eres muy adulto. Entonces en todo vamos a utilizar el break para parar la ejecución en el caso que ya se cumpla. Ok. Y si no está entre ese rango de valores lo que nosotros estamos comparando, tenemos también un valor que es un valor por defecto, el default. Entonces default imprimir tienes otra edad, por ejemplo. Vamos a guardar esto, voy a imprimir, claro, no, yo le dije imprimir, pero no le dije dónde va a imprimir, ahora necesito hacerlo eso.
en un document write. Document write. Imprimir es lo que voy a utilizar. Guardamos. Y ya eres un adulto, ¿por qué? Porque llegó hasta aquí mi caso y me imprimió eso. Si le ponemos otro valor, vamos a ver cómo funciona el default. ¿Sí? Bien, entonces de esta forma es que utilizamos nuestras condicionales, las más comunes, la else, la if else, else if y la switch.